Comienzo por contarle una llamada telefónica que tuve esta mañana con un destacado académico de la Universidad de Stanford, en California, donde pues la epidemia ha sido ya declarada, la época de diseminación del contagio ha crecido al grado de epidemia, por lo cual han cerrado esa universidad, han cerrado sus aulas por el número de personas infectadas con el coronavirus, pero también por el número de enfermos graves o incluso de decesos. Y me decía este académico, permítame omitir el nombre, que diferencia con México. Mientras aquí en Estados Unidos estamos carentes de coordinación, hechos un desastre. El estado de California no se habla con Washington. El señor Donald Trump decreta el cierre de vuelos sin haberlo comentado con el estado de Washington, con el estado de Nueva York. En fin, se antoja un enorme caos. En cambio, desde aquí se observa, tanto en Alemania como en México, me decía, un orden a nivel nacional que da bastante mayor tranquilidad. ¿Quién le dijera a este académico que eso no es tan cierto aquí adentro? No que no estemos coordinados, de eso quiero hablar con usted. Es que estamos cada vez más nerviosos, haciéndonos preguntas de si el gobierno está conduciendo las cosas de manera ordenada, si no tendríamos que adelantar las etapas, si no tendríamos ya que estar haciendo un testeo, pruebas de coronavirus a diestra y siniestra, si no tendríamos ya que cerrar aerolíneas, si no tendríamos que cerrar los albergues de migrantes, si no tendríamos que cerrar la frontera. Y mire, todo esto que usted está escuchando cotidianamente en comunidad, en su trabajo y sobre todo en las redes sociales. Ciertamente el nerviosismo, el miedo incluso de resultar infectado es algo que está en nuestra naturaleza, pero también ciertamente si contamos con información y si nos coordinamos eficientemente, vamos a ponerle una muralla enorme a esta epidemia en nuestro país. De ahí que la pregunta principal que usted se tiene que estar haciendo, y lo conmino a hacérsela, es si le cree a las autoridades sanitarias de nuestro país. Ya advirtió el presidente López Obrador que estas son decisiones científicas, no políticas, así es que él no va a hacer, esta es anotación mía, como hizo Donald Trump, él no va a decir cuándo se cierra o se abre un vuelo a Europa o a China. Eso lo tienen que decidir las autoridades sanitarias. 2 veces al día, el doctor Hugo López-Gatell está saliendo a informar con un nivel de precisión que se agradece, porque ordena bastante bien las preocupaciones, las prioridades. Y lo que han dicho, déjeme repetirlo, porque fue el editorial de ayer, es que nos encontramos en este momento en México en fase de importación del virus. Es decir, que el número de casos todavía no es lo suficientemente preocupante como para admitir que estamos en la siguiente fase, que es la de diseminación del virus. Hay quien dice, es que no se están haciendo las pruebas de laboratorio, entonces, ¿cómo sabemos que los casos no son suficientemente significativos? Es que en estadística no se necesitaría probar a todos los que se sienten un poco mal o un poco bien para ver si tenemos o no coronavirus. Simplemente no hay síntomas, déjeme decirlo así, en la sociedad de casos de coronavirus suficientes para advertir que ya hemos entrado a la fase de diseminación interna. Por lo tanto, si nos encontramos hoy en la fase todavía de importación del virus, todavía nos podemos saludar, aunque ya tendríamos que aprender a no hacerlo, pero todavía lo podemos hacer. Todavía puede haber actos públicos. Por eso mañana el Vive Latino no se cierra. Todavía podemos acudir a la oficina, al trabajo, no pasa nada. Lo único que tenemos que hacer es en estas fechas detectar a las poblaciones vulnerables, que son los adultos mayores, quienes tienen una enfermedad cardíaca, las mujeres embarazadas. Es detectarlos y empezar en efecto a generar aislamiento para que no les llegue de ninguna manera este virus. Tenemos que lavarnos las manos, tenemos que ponernos alcohol. Una vez que, como ocurre en Stanford, le comentaba hace un momento, el número de casos crezca, entonces ese contagio ya no va a ser por importación, sino por el contacto que tenemos las familias, las comunidades. Ahí entramos en fase, en efecto, de diseminación del contagio. Y ahí es una etapa distinta. Ahí es cuando se suspenden los actos públicos. Ahí es donde por regiones, no es todo el país, habrá que cerrar quizás ciertos accesos a vuelos, a carreteras. Ahí es donde todavía uno puede ir al trabajo, siempre y cuando sean reuniones pequeñas. Y una vez que esa etapa se cierre, y es decir, que ya entramos de plano en la epidemia, entonces sí se cierra todo a su casa y ahí habrá medidas mucho más drásticas como las que estamos viendo en Italia. Se entiende
que para muchos haya urgencia de adelantar la frontera de la etapa 2 a la etapa 1. Pero eso no va a cambiar nada. Lo único que vamos a hacer es una larguísima etapa 2 y, por cierto, podríamos estar tomando las decisiones tan antes de tiempo, de manera tan impuntual por llegar a tiempo, que no alcancen, en efecto, los beneficios que se lograría si a cada etapa corresponde una decisión. Déjenme utilizar un refrán: cada día tiene sus propios problemas. En esto del coronavirus, cada etapa tiene sus propios problemas y yo sí creo que este es un momento donde hay que meter el cerebro al refrigerador, escuchar a los especialistas, escuchar a los médicos que saben del tema. Vamos a tener muchos en los medios hablando, escuchar a las autoridades sanitarias y claro, usted puede decidir no creerle al señor López-Gatell o a la Secretaría de Salud. Es una decisión personal. La pregunta es cómo nos vamos a coordinar todos si no le creemos a la autoridad que está coordinando. El momento en que empecemos a actuar cada quien a partir de su propia creencia, su intuición, ¿no? A partir de su propia búsqueda de Google, a partir de su propia interpretación y su miedo, la coordinación se acaba y ahí el coronavirus gana. Escuche usted a López-Gatell y dígame si no está explicando bien esto y si no está diciéndonos por dónde ir. Pareciera que estoy haciendo aquí la defensa de un amigo. Yo al señor López-Gatell no lo conozco. Pero tengo que advertir una cosa. Fue uno de los médicos que jugó un papel muy importante en la epidemia de 2009 del H1N1. Es decir, que ya vivió una epidemia así de grave que además estalló en México. Esa experiencia, ese grupo de expertos nos va a ayudar a salir bien librados de esto. Sé que le estoy pidiendo tener confianza. Yo se la tengo. Usted cuestiónese si puede mantenerla. Y si no, le hago la pregunta, ¿cómo nos vamos a coordinar sin confianza? Comenzamos.